Dejamos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reales clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se le ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un pueblo de judíos o de cristianos periodo de judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fasti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos de que estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 35, donde dice: si he venido a enfrentar, sí, he venido a enfrentar. Hermanos, la palabra es una espada afilada, nos dice Hebreos capítulo 4. Entra en el caos del pecado, que invade y pervierte toda relación, nos dice Miqueas capítulo 7. Y allí obra su distinción que da vida. Como el maestro, así también el discípulo entra en el mal del mundo, comenzando por el que está en su propio corazón. Y allí realiza su juicio. En el versículo 36 leemos: enemigos de cada cual serán los que conviven con él. Hermanos, el Señor Jesús vino entre los suyos y no lo recibieron, nos dice Juan capítulo 1. Fue vendido por uno de sus mismos discípulos. Fue negado y abandonado por ellos. Su pueblo lo condenó, así como sus jefes, en alianza con los paganos. Fue rechazado por todos aquellos a quienes él no se avergonzó de llamar hermanos, como lo anuncia Hebreos en su capítulo 2. Y en el versículo 37 leemos: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, nos dice el Señor Jesús. También lo repite en Lucas capítulo 14. Hermanos, el Señor Jesús
puede no ser amado, pero no puede ser amado menos que otro. No sería el Señor, a quien hay que amar con todo el corazón, con todas tus fuerzas y con todas tus energías, como lo anuncia Deuteronomio, capítulo 6. Hermanos, Dios es amor. Si fuera amado, no en sí mismo, no sería Dios y no sería amor. Amó a Cristo, mi vida, nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, porque Él me amó primero y se entregó Él mismo por mí, lo dice 1 Juan, capítulo 4, Gálatas, capítulo 2. A su pasión sufrida por mí, respondo con la mía, sufrida por Él. He sido conquistado y también corro por conquistarlo, lo anuncia Filipenses en su capítulo 3. El amado llega a ser la vida de quien lo ama. Los amantes se comunican recíprocamente lo que tienen y lo que son. Sí, soy para Él como Él es para mí, como lo anuncia Cantar de los Cantares en su capítulo 2. Soy de verdad digno de Él, hecho una sola carne con Él. Es el único amor. Y en el versículo 38 se lee, el que no toma su cruz, hermanos, cada uno tiene su cruz, que puede ser solo suya. La lucha contra el mal que hay en Él. Solamente el Señor Jesús, el único sin culpas, llevó no la suya, sino nuestra cruz. Cada uno de nosotros en pos de Él, como el sireneo, lleva la cruz de Jesús, que es en realidad la nuestra, en la cual Él, o sea, el Señor Jesús, morirá en lugar de nosotros. Y cuando nosotros somos incapaces de llevarla, Él mismo se hace nuestro sirineo. El que no toma su cruz y me sigue, dice el Señor Jesús. Cuando llevamos nuestra cruz, no estamos solos. Él está delante y lleva la parte más pesada, sobre la cual será levantado. Nosotros, en pos de Él, llevamos la parte liviana, que será clavada en tierra, y sobre ella bajará su sangre. Y el que no toma su cruz y me sigue, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor Jesús. De este modo, colaboramos libremente con su lucha y su victoria, volviéndonos semejantes a Él, con la misma dignidad de Dios, que es libertad, que es amor y que es servicio. Y en el versículo 39 se lee, el que encuentre su vida la perderá. Hermanos, todo hombre quiere poseer la propia vida, pero en la medida en que lo logra, se vuelve egoísta y la pierde. Mata su vida filial y fraterna. Y el Señor Jesús sigue hablando. El que pierda su vida la encontrará. Hermanos, la vida se nos da para perderla. No solo porque, como todo animal,
somos mortales, sino sobre todo porque vivir es amar. Y amar es entregar la propia vida con un don. La vida no se puede retener. Vivir es inspirar y expirar. Dar gratuitamente amor como lo recibimos gratuitamente. El que pierda su vida la encontrará por mí, dice el Señor Jesús. La vida no se vota por desprecio, sino que se entrega como un don por amor al Señor Jesús. Y en el versículo 40 se lee: quien a vosotros recibe, a mí me recibe, nos dice el Señor Jesús. El enviado es igual al Hijo de Dios, que es el primero en acoger como es acogido por el Padre. Lo dio todo y se hace el necesitado de acogida, para que todo el que lo acoja se vuelva hermano suyo, igual al Padre, que acoge a todos los creyentes. La gratuidad y la pobreza propias de la misión son la astucia inventada por Dios para liberar en el creyente su centella divina, que es la capacidad de acoger. La riqueza y la fuerza provocan rapiña y violencia. La pobreza y la debilidad provocan aceptación y misericordia. El apóstol se pone como Jesús en las manos de los hombres que harán lo que querrán con él. Vive con los creyentes la misma confianza que tiene con el Padre y le reconoce a cada uno la dignidad de hijo. Uno, tarde o temprano, vive la dignidad que le reconoce. Y en el versículo 41 leemos: quien recibe a un profeta, me recibe a mí. Hermanos, quien acoge más que dar, recibe. Recibe la misma dignidad de quien es acogido. Por eso el Señor Jesús se hizo el más pequeño de todos. ¿Para qué? Acogiéndolo, lleguemos a ser como Él, que es el profeta, que es el justo, que es el Hijo de Dios. Y en el versículo 42 se lee: quien recibe a un profeta o a uno de estos pequeños. Hermanos, los creyentes enviados se vuelven pequeños como el Señor. De ellos es el reino de los cielos, lo anuncia Mateo capítulo 18. Quien los acoge, entran en el reino. Acoge al Hijo de Dios y se vuelve hijo. Aunque el mismo gesto de acogida, ya sea un vaso de agua fresca, es un gesto divino y imperecedero. Y el versículo 11, el capítulo 11 del versículo 1 dice: cuando acabó Jesús, poco después de cada discurso, el Señor Jesús acaba. No solo termina, sino que cumple lo que ha dicho, como está en Mateo capítulo 7. Acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Son instrucciones, no algo opcional. Lo que Él ha dicho y hecho
también los suyos lo dirán y lo harán siempre. Y dice la Escritura que partió de allí para enseñar. Hermanos, el Señor Jesús continúa su misión junto a sus discípulos. Trabaja donde ellos todavía no trabajan. Los espera en los pobres. Los espera en los pecadores. Los espera en los rechazados de este mundo para salvarlos. El Señor Jesús pone remedio a esta situación peligrosa de las masas que amagan perderse. Por eso nombra y envía a sus 12 apóstoles. Ahora, hermano que me escuchas, la palabra apóstol significa enviado, pues viene del verbo griego apostelín, que significa o que es enviar. Luego, los apóstoles son los enviados personales del Señor Jesús. Así como un embajador es enviado de un rey ante otro pueblo. Así explica San Pablo su función de apóstol en 2 Corintios capítulo 5. Por eso les da el Señor Jesús, o sea, el Cristo, los mismos poderes que Él tiene. Sanar las enfermedades y expulsar los malos espíritus. Pero vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y vamos al capítulo 6, versículo 2. Hermanos, pero todas estas cosas nuevas, esta nueva creación, no es ni un acontecimiento natural, ni una iniciativa del hombre. Es una obra que viene totalmente de Dios, según lo describe el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 8. Y él la ha realizado mediante la reconciliación. Pero veamos qué es esto de la reconciliación. Hermanos, por el pecado del hombre se apartó de Dios y se enemistó con él. Pero Dios es fiel. Su amor no cambia. Siempre está en espera de todos nosotros que estamos pecando y estamos transgrediendo su nombre. Es entonces necesario que el hombre sea reconciliado, sea vuelto a la amistad con Dios mediante la purificación de sus pecados. Vayamos a las Escrituras. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Hermanos, esa reconciliación no la podía hacer el hombre. Por tanto, hermano que me escuchas, Dios mismo tomó la iniciativa y por Cristo y en Cristo, por su muerte y resurrección, Dios reconcilió consigo al mundo. Ahora,
La palabra el mundo significa toda la humanidad. Afirmación clara de la universalidad de la salvación. Él quiere que todos los hombres se salven, según lo anuncia 1 Timoteo capítulo 2. Hermanos, Dios ha hecho su obra. Toca a todos los creyentes como personas libres. Aceptar o no esa gracia y hacer lo que a ellos corresponde. ¿Y cómo lleva a cabo esa reconciliación? ¿Cómo? Primero, no tomando en cuenta nuestras transgresiones, es decir, perdonando nuestras faltas, perdonando nuestros delitos, los pecados de todos nosotros, como está anunciado en Romanos capítulo 4. Este perdón es universal y gratuito. Segundo, dándonos el ministerio de la reconciliación, poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Ahora, el pronombre nosotros se refiere ahora a los evangelizadores. Dios no solo ha reconciliado consigo al mundo, sino que ha confiado al apóstol Pablo y a sus colaboradores el ministerio de la reconciliación. Esos que tienen ahora el ministerio de la reconciliación, los únicos que fueron designados por Jesús, fueron los apóstoles y sus sucesores, que son los sacerdotes de la Iglesia Católica, para que esta llegue personalmente a cada uno de nosotros. Los ministros no actúan con autoridad propia. Son comisionados para continuar el ministerio de reconciliación que es propio del Señor Jesús. El apóstol Pablo es embajador de Cristo reconciliador. El embajador, hermano que me escuchas, es un representante oficial del soberano. Está revestido de su autoridad y recibe una misión. Su encomienda no es de origen humano. Viene de Cristo y finalmente del mismo Dios. En efecto, hermano que me escuchas, es Dios quien, en definitiva, a través de los ministros, o sea, de los sacerdotes, exhorta a los hombres. Esta afirmación es capital y llena de confianza al ministro del Evangelio para realizar su apostolado. Por Cristo os suplicamos. El apóstol Pablo pone en acto la misión recibida y regaña a sus lectores. Es Cristo quien habla a través de él cuando dice: dejaos reconciliar con Dios. Hermanos, la reconciliación no es obra del hombre, sino de Dios. Al hombre toca aceptarla libremente y con inmensa gratitud. En las palabras del apóstol Pablo, se descubre una paradoja divina. En el Señor Jesús jamás hubo pecado alguno, dice Juan capítulo 8. Pero Dios lo hizo pecado. Hermanos,
Cristo no tuvo pecado. El sentido de la frase es que el Señor Jesús se hizo víctima por el pecado o sacrificio por el pecado, cargando con los pecados de todos nosotros y ofreciéndose en la cruz como víctima para llevar a cabo la redención. Dios ha como identificado el pecado con Cristo, haciendo pesar sobre él el castigo inherente al pecado para librarnos de él, según lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, Dios, al enviar al mundo a su Hijo y al hacerlo nacer de una mujer, según Gálatas capítulo 4, lo hizo solidario de una humanidad pecadora. Quiso que tomara sobre sí los pecados del mundo al cual pertenecía y que sufriera en consecuencia la maldición de muerte inherente a los mismos, según lo anuncia Gálatas capítulo 3. De hecho, ellos son enviados por Cristo, quien a su vez es el gran enviado o apóstol de Dios, Dios Padre ante la humanidad. Por eso han de continuar la obra de Cristo. Y para esto, Cristo mismo toma un cuidado especial al escogerlos. Pues el evangelista Lucas dice que el Señor Jesús lo escogió solo después de haber pasado una noche entera en oración para acertar en su selección y pedir la bendición del cielo sobre su apostolado, como está en Lucas capítulo 6. Y Marcos, el evangelista, añade que el Señor Jesús llamó a los que él mismo quiso en Marcos capítulo 3 y a nadie más. La razón por qué son precisamente 12 es simbólica. Así, el Señor Jesús los quiere poner en paralelo con los 12 patriarcas de Israel. Pues así como las 12 tribus del viejo Israel remontaban a los 12 hijos de Jacob, así el nuevo Israel, es decir, la Iglesia Católica, estará fundado sobre los 12 apóstoles, como está en Mateo capítulo 19, Efesios capítulo 2. De paso, indica el apóstol Mateo, así un aspecto importante de su eclesiología. La iglesia es el nuevo Israel, heredera de las promesas y las profecías del viejo Israel, que en su rechazo de la fe en el Señor Jesús ha quedado desheredado. Lo anuncia Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 9, Filipenses capítulo 3, y lo pueden leer también en Apocalipsis capítulo 2. En este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús les instruye sobre la manera de su apostolado. ¿Cómo han de hacerlo? Primero, ¿a quiénes han de predicar? Todavía no a los gentiles ni a los samaritanos, sino por el momento solo a los mismos judíos. Porque primero Israel ha de tener una oportunidad de creer antes que la fe pase a los gentiles,
como está en Hechos capítulo 13 y Romanos capítulo 5. Pero una vez que Israel haya rechazado esta oportunidad, Jesús enviará a sus apóstoles a todas las naciones sin distinción. Lo anuncia Mateo capítulo 28. En segundo lugar, les indica su trabajo propiamente tal. Es la doble tarea de predicar el reino de Dios y de dejar sentir su presencia, curando a los enfermos y expulsando a los demonios. Es la tarea doble del propio Señor Jesús, así como el apóstol Mateo hasta ahora lo ha descrito. Su predicación en los capítulos 5 al 7 y sus curaciones como exorcismos en los capítulos 8 y 9. Pero, en tercer lugar, les indica con qué medios han de llevar a cabo el apostolado, como está en 1 Corintios capítulo 9. ¿Acaso con costosos medios humanos y gran aparato material? No, hermano que me escuchas, definitivamente no, sino que han de ser como Abraham. Han de abandonar su casa y su fortuna y todos los demás medios humanos para entregarse totalmente a la merced de la providencia bondadosa del Padre Celestial. Pues Él que cuida a los pájaros no dejará de proveer por los que en Él confían con fe, como lo anuncia Mateo capítulo 6. Pues, como muchas veces en la historia de la iglesia hemos visto, la administración de los subsidios materiales suele ser como aquel abrojo que a la larga asfixia la palabra, dejándola sin fruto. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 19, 1 al 15, 1 al 15. Hermanos, el tono con que comienza este capítulo muestra que se trata de una apología. El mismo apóstol Pablo lo dice. Él va a defender su posición, partiendo de 4 títulos inalienables: su libertad cristiana, sus derechos indiscutibles como apóstol, su privilegio excepcional de haber visto al Señor Jesús y poder ser su testigo, según lo anuncia Hechos capítulo 9, y su paternidad respecto a la iglesia de Corinto, según 1 Corintios capítulo 4. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor, dice el apóstol Pablo. Los corintios son el certificado del trabajo apostólico de San Pablo, según 2 Corintios capítulo 3. El éxito de su labor es que ha sido en el Señor. Además, hermano que me escuchas, muchos predicadores podrán haber ido a Corinto, pero él es su apóstol. Y las características del apóstol se vieron cumplidas entre ellos, a saber, paciencia perfecta en los sufrimientos y también signos, prodigios y milagros, según lo dice 2 Corintios capítulo 12. Todo este próximo pasaje trata del derecho que tienen los apóstoles para vivir de la evangelización, derecho al cual el apóstol Pablo ha querido voluntariamente renunciar.
en vista del mismo evangelio. Llevar una hermana mujer. Esta expresión puede entenderse o bien de una mujer creyente, no necesariamente la esposa, o bien de una esposa creyente. En ambos casos, se trata de personas que asistían a los predicadores en sus viajes misioneros. Un grupo de mujeres atendió a Jesús en Lucas capítulo 8. El apóstol Pablo no se está ocupando aquí del derecho a casarse, sino de la renuncia a llevar una mujer creyente que debería ser sostenida también por la comunidad cristiana que está siendo evangelizada. ¿Acaso solamente yo y Bernabé? Dice Pablo. Esto supone que Pablo y Bernabé habían acordado no ser carga económica, donde predicaban el evangelio, según Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, y que los corintios estaban al tanto de esta práctica. Una serie de ejemplos revisten de fuerza la argumentación, el alimento que él da al soldado hace las veces de salario los frutos de la viña. Son el premio para el viñador. La leche es la recompensa del pastor. Después, el apóstol Pablo presenta argumentos de orden escriturístico, por lo mismo de mayor peso. Cita a Deuteronomio capítulo 25, que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. A la manera de los intérpretes judíos, por supuesto, el apóstol Pablo, dejando el sentido literal del texto, considera un sentido más elevado. No para afirmar categóricamente que el creador no se ocupa de los animales, porque es todo lo contrario. Y eso está en Mateo capítulo 6. Sino para aplicarlo al nivel de los humanos. Y más concretamente, para referirlo a los misioneros del evangelio. El apóstol Pablo da un paso más para hacer ver que tiene derechos entre los corintios. El apóstol ha sembrado en ellos realidades espirituales, las cuales representan a una riqueza inmensamente superior a los bienes carnales o materiales que pudiera recibir de los fieles, según lo anuncia Romanos capítulo 15. Y si otros predicadores han gozado de sus bienes, ¿cuánto más debería disfrutarlo el fundador de esa iglesia? Sin embargo, hermano que me escuchas, él ha renunciado a ese derecho, soportando toda clase de privaciones, a fin de que el evangelio del Señor Jesús, o sea, el evangelio de Cristo, pudiera correr libremente, sin obstáculos que impidieran su progreso, como el apóstol mismo lo dice en su despedida a los presbíteros de Éfeso, en Hechos capítulo 20. Luchador incansable, Pablo acumula pruebas para probar sus derechos. Acude ahora al campo religioso, un argumento de orden cultural y una orden del Señor Jesús. Los ministros del culto que sirven en el altar viven de los manjares ofrecidos a Dios
según lo dice Levítico capítulo 6, Números capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18. Más aún, hermano que me escuchas, el Señor Jesús había dicho, el obrero merece su salario en Lucas capítulo 10. Sin embargo, el apóstol Pablo ha sacrificado todo eso. Pablo llega a la cumbre de su exposición. Escribe, no para exigir sus derechos, antes morir que perder ese motivo de orgullo. Esto es, no haber sido carga para nadie, dice el apóstol Pablo. En cambio, hermano que me escuchas, evangelizar, que es proclamar el evangelio, no es un motivo para recibir gloria y honor, porque se trata de una administración especial que necesariamente tiene que realizar y de la que tendrá que dar cuentas todos nosotros. El apóstol Pablo fue elegido como instrumento para llevar el nombre de Cristo ante los gentiles, ante los reyes, ante los hijos de Israel, según lo anuncia Hechos capítulo 9. Y fue escogido por el Espíritu Santo como su misionero en Hechos capítulo 13. Luego, hermano que me escuchas, está obligado a cumplir su tarea. Cuando nos dice, ay de mí si no proclamar el evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo no evangeliza por iniciativa propia, como una persona libre, con derecho a recompensa, sino que lo hace obligado, a la manera de un esclavo que debe cumplir su deber. La recompensa del apóstol Pablo está en proclamar el evangelio y en proclamarlo gratuitamente. Él se siente libre de todos, no es esclavo de nadie, se ha liberado inclusive de sí mismo, pero se ha hecho esclavo de los demás, a fin de ganar a los que más pueda. Solo abraza y con amor una esclavitud, la de la ley de Dios, que es la ley de Cristo, que es la ley del amor, que se despoja de sí mismo para entregarse en servicio a los demás, según de Corintios capítulo 5. Y propone 4 casos de su esclavitud voluntaria con los judíos de raza. Se ha hecho como un judío en Hechos 16, con los que viven bajo la ley de Moisés, aunque no cristianos, aunque no sean judíos, se ha hecho como uno de ellos. Si bien él está libre de esa ley, según Gálatas capítulo 2, con los que no viven bajo la ley, es decir, los paganos, se ha hecho como pagano, hablándoles a su manera, como está en Hechos capítulo 14. Con los débiles en la fe, se ha portado como uno de ellos, como él mismo lo anuncia en 2 Corintios capítulo 11. Y sintetizando, agrega, me he hecho todo para todos.
Hermanos, el tiempo perfecto indica el resultado permanente de una acción pasada. Él se ha acomodado y se acomoda a todo y a todos, sin excepción, con una finalidad, para salvarlos, como lo anuncia en Romanos capítulo 11. Todo lo hago por el Evangelio, dice el apóstol Pablo, para cumplir la misión recibida, teniendo en cuenta que también él es un candidato para recibir la salvación que ofrece el Evangelio. Este pasaje muestra que la libertad consiste en ser libre de sí mismo para darse a los demás. Y así, hermano que me escuchas, construir la comunidad. La esencia de la libertad cristiana está en saber sacrificar. Sacrificar los propios deseos y los propios derechos, aún los más legítimos, en aras de la caridad. La práctica del amor es la prueba más elocuente de que un hombre ha adquirido la libertad, de que es libre de sí mismo, como lo anuncia Gálatas en su capítulo 5. El apóstol Pablo escribe, probablemente en vísperas de los Juegos Ísmicos que se celebraban cerca de Corinto cada 3 años, en tiempos de primavera. Emplea su vocabulario deportivo. Son muchos los atletas que participan en las carreras del estadio o en un torneo, pero solo uno consigue el premio. Sin embargo, hermano que me escuchas, todos ellos se someten a numerosas privaciones en vista de lograr el triunfo, según lo anuncia 2 Timoteo capítulo 2. Así también los cristianos creyentes deben saber sacrificar sus derechos, aún legítimos y naturales, como el comer las carnes inmoladas a los ídolos, en vista de la caridad fraterna, y luego recibir la corona incorruptible de la salvación que a todos les ofrece Dios. Porque todos forman un solo cuerpo. Hay que correr de manera de ganar ese galardón, como lo anuncia Santiago en su capítulo 1. El apóstol Pablo así lo hace. Corre y lucha sabiendo que le espera el premio. Y con esta esperanza segura, se sujeta a las privaciones, se sujeta a las esclavitudes que le hacen o que le son necesarias. Su cuerpo no es su enemigo, pues es una parte esencial de su ser. Pero el cuerpo debe estar sujeto al espíritu. Debe obedecerle y ser dirigido por él. El heraldo proclama el nombre del vencedor. Pues bien, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo no es solo un proclamador del mensaje de salvación, sino que también es un competidor y necesita luchar. No sea que, habiendo proclamado el mensaje a los demás, él quede sin premio, según lo anuncia Filipenses en su capítulo 3.
En cuarto lugar, el Señor Jesús dice algo sobre la acogida que van a encontrar. Unos recibirán su mensaje y así se harán partícipes de la paz del reino. Otros lo rechazarán. Paz, o sea, shalom, en la Biblia, tiene mucho más sentido de lo que nosotros le solemos dar. Para nosotros, es meramente la ausencia de guerra, pero bien puede ser que vaya acompañada de otras miserias, de otras carestías, de otras epidemias, de infelicidad. Pero para la Biblia no es un concepto negativo, sino positivo. Paz, o sea, shalom, en la Biblia, significa la suma total de todos los bienes. De ahí hay dicha, de ahí hay bienestar, de ahí hay salud, de ahí hay tranquilidad, de ahí hay amistad con Dios. Es otra palabra por felicidad. Y en último término, solo en Dios podemos tener esta felicidad sin trabas. Por eso, hermano que me escuchas, aquel que más unido a Dios vive, más paz tendrá. De ahí que el Señor Jesús mismo, el Hijo amado de Dios, gozaba en su interior una paz suprema, una paz indecible, una paz insuperable. Y esa paz suya que él goza en Dios, esa él nos la ha legado en la última cena, cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, que es una paz muy por encima de la que pueda dar el mundo, como está descrito en Juan capítulo 14. La extraña expresión, si no, vuestra paz volverá a vosotros, supone que la palabra con que los apóstoles anuncian la paz es una palabra profética y sacramental, pues cada vez que los profetas de antaño anunciaran una cosa, tenía su palabra tanta fuerza y tanta eficacia que ya era inevitable que esa cosa llegara a suceder. Así, su palabra participa de la omnipotencia de la palabra creadora del Todopoderoso. Su solo hablar da el ser a lo que no era. De esa omnipotencia participa la palabra de los embajadores del Señor Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15. Hermanos, el Señor elige a los 12 apóstoles. Apóstol significa enviado, que son el germen de la iglesia. El apóstol Mateo da por conocida la elección de los 12, que el evangelista Marcos capítulo 3 y el evangelista Lucas capítulo 6 mencionan y distinguen de la misión. El evangelista Mateo subraya explícitamente
que los apóstoles continúan la obra de Cristo, que les da su propia potestad de curar todas las enfermedades y dolencias. Son enviados primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de su resurrección, el Señor Jesús los enviará a todas las naciones en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16. Para cumplir su misión, cuentan con la ayuda de la gracia, pero también se precisa su correspondencia personal. Imitar a Jesús en su celo por las almas, su generosidad y su desprendimiento de los bienes materiales. El Señor Jesús les indica ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque los judíos son los herederos de la elección y de las promesas de Dios, según lo anuncia Génesis capítulo 15. Y deben ser los primeros en recibir el anuncio y el ofrecimiento de la salvación mesiánica, según lo anuncia Hechos capítulo 13. El apóstol Mateo ha reunido una serie de dichos sobre las persecuciones, según Marcos, fueron pronunciadas más tarde, cuando Jesús trató del final del mundo y de las tribulaciones que la iglesia ha de sufrir entonces. Así vemos que en este capítulo, el evangelista Mateo, que es también el apóstol, no habla solo de aquella vez excepcional cuando, durante la vida de Jesús, los apóstoles tenían que ir a predicar a Israel solo, sino ha destinado este capítulo a todos los cristianos de todos los tiempos, o sea, a todos los creyentes de todos los tiempos, que se esfuerzan por anunciar el evangelio, donde quiera que sea. Siempre provocará resistencia y persecución. Comienza diciendo que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas, es decir, listos pero inofensivos, listos, apercibidos y siempre alerta para servirnos de cualquier oportunidad que se ofrezca para predicar la palabra de Dios, pero también inofensivos, sin perjudicar o herir a nadie, sin usar trucos sucios o propaganda ofensiva, propaganda sensacionalista o malsana, como hoy día se ve tan fuertemente entre aquellos ministros del evangelio que se llaman cristianos, que están con una Biblia bajo el sobaco, pero que siempre la están usando para atacar y atacar. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que se va entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo
que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en el unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.